Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Ahí estuvieron escuchando los contactos. Como saben, esta consulta siempre es para ustedes. Nosotros interactuamos siempre con temas de salud que son de interés para toda la geografía nacional. Así que un abrazo inmenso a toda la gente que nos sintoniza en cualquier rincón del país en los que llegamos a través de nuestras frecuencias, pero también a la gente que está fuera del país y que también nos puede sintonizar a través de www.solfm.com. Y bueno, hoy pues tenemos una consulta que es muy importante, así que doy paso a nuestra co-conductora y queridísima Yulisa González. ¿Cómo estás, Yuli? Bueno, Raymond, súper bien el día de hoy, como todos los sábados, bien contenta de estar aquí porque, como siempre digo, esta es una escuelita. Aquí aprendemos de cómo cuidar nuestra salud, cómo mantenernos en forma y cómo lucir bien desde adentro hacia afuera, como claro debe de sí. ser. Claro que sí. Luces muy bien, por cierto, con esos colores. Gracias, mi amor. Te hacen justicia. Tú sabes, tratando de llegar a la vejez con dignidad, hay que ayudarse. Me gusta esa frase. Me encantan los colores. Buenísimo. ¿Qué tenemos hoy, Yuli? Bueno, Rey, tenemos un súper programa con una especialista que es colaboradora de la casa. A veces nos pone de castigo y no viene mucho, pero realmente la doctora María Luisa Hernández nos visita el día de hoy. Ella es doctora o médico en nutrición, también experta en lo que es diabetes. Ella es diabetóloga y va a venir a hablarnos un poquito de todo lo que es de enfermedad, de la diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, que es quizás una de las grandes enfermedades de este siglo, Raymond. Definitivamente, y el tema del azúcar siempre trae mucha confusión porque cuando hablamos de azúcar, la mayoría se circunscribe a azúcar, literalmente al azúcar añadida, al azúcar de caña, pero cuando hablamos de azúcar, más bien nos referimos a los azúcares, y los mismos los encontramos en diferentes alimentos, sobre todo en algunos carbohidratos que consumimos con mucha frecuencia, las harinas, todos estos productos sumamente procesados, alterados genéticamente. Entonces, entender cuáles son todos esos grupos de alimentos o nutrientes donde encontramos las azúcares es importante para entonces así poder poner atención y decir, mira, voy a ir sacando esto o disminuyendo cada uno de ellos. Claro que sí, es sumamente importante para las personas que tienen esta condición, pues saber qué cosas hacer, cómo alimentarse, saber también, por ejemplo, qué tipo de actividad física deben llevar, porque es sumamente importante que estas personas también tengan un gasto calórico que los ayude con la parte de su enfermedad, y también son personas que pierden fácilmente masa muscular, Raymond, y entonces es importante también cuidar la parte física. Así que la doctora ya está llegando por aquí a cabina y nos va a contar un poquito, comenzando, por qué es la diabetes, porque hay algunas personas que no entienden tampoco el término, y cómo nos debemos cuidar y cómo debemos evitar llegar ahí. Claro que sí, Yulisa. Muchas personas en República Dominicana con esta condición, y por eso es importante para nosotros abordar este tema nuevamente. Doctora, bienvenida a su casa, Radio Fit. Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer y una alegría estar aquí. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Hola, mi amor, encantadísima de tenerte, porque Dios mío, qué mujer tan ocupada y tan difícil. Wow. Ya la extrañábamos aquí, doctora. Claro. Sí, gracias. Sí, así es. Decíamos nosotros en la publicación más temprana los misterios del azúcar. ¿Cuáles son las cosas que la mayoría desconoce al respecto? ¿Qué deberíamos saber? Mira, este tema del azúcar es que todo tiene azúcar, porque es que al final hasta la proteína que tú ingieres se convierte en azúcar, y esos son los misterios. Y los misterios es que muchos alimentos que aunque no te sepan dulce, tienen azúcar. O sea, es muy importante que la población aprenda a leer las etiquetas, porque hay mucho azúcar escondido. Entonces ahora en estos días estamos hablando mucho de diabesidad, de obesidad, que es, ese término de obesidad es cómo la obesidad te lleva a ser diabético. O sea, personas que no heredan diabetes pueden hacerse diabéticos porque están en sobrepeso u obesidad central. O sea, personas que te lucen delgados en las extremidades, pero si tienen obesidad central, que es en la barriga, tienen el riesgo de hacerse diabéticos, y comienzan todos con una resistencia a la insulina. O sea, todo el que tiene un chicho, yo lo digo así muy sencillo. Unos chichitos, tiene unos chichitos, bueno. En su parte central tienen el riesgo de tener diabetes, y lo estamos viendo en poblaciones jóvenes. O sea, niños de 7, 8 años, gordos, con diabetes 2. Entonces, la diabetes 2 es la que se previene.
Y cuando hablamos de prevención de diabetes, es de diabetes 2 y está totalmente asociada a genética y a la alimentación. Se previene, pero se contrarresta también cuando ya está. Ya ese niño que tiene ese cuadro de que está sobrepeso y que ya tiene una diabetes tipo 2, ¿hay manera de revertir eso? Sí, doctor? si se agarra en los primeros 3 años. Si no, no. Y eso es muy importante saberlo. Si se capta en la parte de resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, sí se puede revertir. Por eso es tan importante el chequeo inicial. Entonces, no es lo mismo que se haga ese chequeo anual multidisciplinario con todos los especialistas a tú esperar que tengas el diagnóstico y que se te agote la reserva de insulina. Claro. Que yo hablo demasiado de eso. O sea, los pediatras, las mamás, deben cuidar mucho esa reserva. Y la reserva está estimada desde los 5 años de edad. Ya, ¿y cómo sabemos, María Luisa, cuál es nuestra reserva de Se sabe de con una insulina? prueba en sangre. Okay. Y desde los 5 años se estima, no la voy a decir para que puedan ir a la consulta. Claro, porque me imagino que la gente ni tiene idea. No tiene ni idea. Entonces, esa reserva tú la tienes desde los 5 años. Es genética dependiente. O sea, que hay personas que nacen con más reserva que otros. Se va gastando a través del tiempo y a medida que consumes más alimentos chatarra, más la gasta. Okay. Reiteramos reservas de Insulina. Muy bien, muy bien. Entonces, y la insulina es demasiado importante para tú poder utilizar la comida como energía. Si no, ¿Cuál tú es no la la función utilizas. exactamente? La función de la insulina es una hormona que es liberada por el páncreas. El páncreas es un órgano como el estómago. Muy bien. Que libera varias hormonas, entre ellas está la insulina. La insulina es la encargada de abrir la llave que permite que la comida entre a la célula y sea utilizada como energía. Si no, aunque tú comas, no tienes energía. Y por eso es que a los diabéticos al inicio ellos están cansados. Down, fatigados. Exactamente. Pierden peso porque al tú no poder utilizar la glucosa como energía, comienzan a utilizar fuentes alternas como la grasa. Por eso el paciente se adelgaza sin hacer dieta, pero eso no es bueno. Y por eso son todos los síntomas. Entonces tienes que ver la importancia de esa alimentación, de hacer lo correcto para que tú consumas la mínima reserva posible y esa poca insulina que tú utilices sea eficientizada. Por ejemplo, si yo consumo pan, avena y jugo, estoy consumiendo muchos carbohidratos a la vez. Es correcto. Entonces, si yo necesito 3 insulinas para comerme un alimento y es lo que debo, y me estoy comiendo 3 o 4 o 5 carbohidratos, y en vez de 3, que es lo que debo, consumo 9, entonces estoy gastando de mi reserva. Wow. Es como cuando tú tienes una planta utilizándola 24 horas al día, en vez de durarte 10 años, te va a durar 3 años. Claro. Entonces inmediatamente se te agota la mitad de tu reserva, comienza a hacerse evidente una franca diabetes. Muy bien. Entonces, ante un cuadro de un desayuno como ese que usted ilustró, que francamente es un desayuno de una persona, no tengo recursos, lo hago con lo que tengo. Entonces esa persona hizo pan, avena, quizá jugo. un pan con aguacate. Quizás hubiese, o quizás la sola avena. La sola avena preparada, ¿verdad? Y bueno, si alcanza, no sé, quizá guineo, que también es una fruta con bastante muchas azúcar, veces digamos que la adornamos con guineo o cualquier otra fruta que tenemos. La avena es un alimento completo. Sí. Pero, por ejemplo, el pan pudiera ser con tomate, repollo, huevo, aguacate. Eso es barato. Más que el dinero, es el conocimiento. Claro. Porque yo veo personas profesionales, inclusive de la salud, que hacen malas combinaciones. Totalmente. Entonces, no es cuestión de dinero. Porque es como te explico, un huevo es barato. Yo creo fielmente en eso, doctora. Sí. Yo creo que las dietas no son caras necesariamente. Pero es bueno que lo ilustremos eso. Claro que sí, realmente. Entonces la avena iría en bebida vegetal o leche semidescremada, una avena integral, porque también consumen avena instantánea, en leche sin lactosa, que yo hablo mucho de la bendita leche sin lactosa, que no es para diabéticos. ¿Por qué no? Explíquenos eso, doctora. Porque pareciera más light. Tú sabes que uno se queda como con la idea de, este es más light. Psicológicamente uno cree que lo está haciendo bien. Sí. Adelante. Es porque la lactosa es el azúcar de la leche, sin embargo, no es que le quitan la lactosa a ese producto para que le caiga bien a los que tienen intolerancia. Es que le ponen la lactasa encima que le falta a aquellos que no pueden digerirla. Entonces, la lactosa es un disacárido. Y cuando tú le pones la lactasa, se desdobla y se vuelve azúcar simple. Los que han consumido la leche sin lactosa se dan cuenta que es dulce. De hecho, no debiera ser leche sin lactosa que se llame, debiera ser leche con lactasa. Okay. Lo correcto. O sea que a partir de ahora dedíquense a cogerle los ingredientes para que ustedes vean. La única leche, lo voy a decir de verdad, que yo vi que es seria, que atrás decía, contiene lactasa, fue la Parmalat, digo la verdad.
Okay. Las otras dicen por todo lo menos fue contrario. honesto y decía lo que había en la receta. Muy bien. Entonces, igual la sentimos a veces como con muy pocas propiedades, ¿no? La siente como dulce, una agüita dulce. dulce. Una agüita dulce. Sabe como la leche de avena, leche entre comillas. ¿Sí? Claro. Entonces, digo, perdón, quise decir ¿cómo llama el ganado? De almendra. Bebida de almendra. Claro, entonces el desayuno es muy importante porque la verdad, si inicias un desayuno incorrecto, te pasas tomando malas decisiones en el día entero. Siempre recuerdo a Yulisa que dice, yo comí almendra y una botella de agua, me paso el día, y es cierto. Sí, cuando yo tengo hambre, yo siempre tengo mi cartera, una cantinita. Yo ando con eso. Señores, eso resuelve, la gente no lo cree, pero es así. Sí, igual yo. Y cuando tú tomas buenas decisiones que no provocas ese páncreas a liberar tanta insulina, a ti te da menos hambre. Claro. Porque siempre que tú estás estimulando el páncreas, te va a dar hambre. O sea, porque la insulina, el papel de la insulina es siempre llevar esa comida a la célula, y cuando tú te pasas de exceso de carbohidrato, el exceso de carbohidrato se vuelve grasa. O sea, que hay personas que te dicen, pero ¿por qué yo tengo diabetes si yo no consumo grasa? Pero entonces consumes harina, consumes azúcar. Recordando que los carbohidratos no solamente son azúcares. El almidón es un carbohidrato, el azúcar es un carbohidrato, la fibra es un carbohidrato, y la gente tiene que entenderlo. Que aunque tu dieta no tenga azúcar, si tiene almidón, estás consumiendo carbohidrato. ¿Y por qué tú crees? Eso sí es bueno en este caso. El almidón en porción. Claro, limitado. Eso es así, porque no nos vamos a cohibir de todo. Buenísimo, ¿verdad? Sería la fibra, que es un carbohidrato insoluble que tú no absorbes y te da salud intestinal. Y la encuentro en frutas y vegetales. Entonces, el que te dice a ti que no come frutas y vegetales y quiere hacer dieta, entonces vete para otro lado, que no soy yo, tu doctora, la verdad. Bueno, María Luisa, pero mira, también hay aquí, ahora mismo estamos satanizando las frutas. Hay muchos médicos por ahí, por ejemplo, tú que habla de la importancia, sobre todo para el consumo de fibra, del azúcar, de la fruta, es satanizando las frutas. ¿Tú estás de acuerdo con el consumo de la fruta? ¿La recomienda incluso para personas diabéticas? Sí, tú que atiendes a esos pacientes. Sí, totalmente. Lo que se le hace al diabético es que tú no le pones a comerse un plato de fruta, porque es que el dominicano es como extremista. O sea, nosotros que somos comelones. Es que somos creativos, ese que yo digo. Aquí tenemos ADN jodón. Primero, no es un plato de fruta, es una fruta a la vez. Y ya la fruta tiene su fructosa, que es su carbohidrato. Ese es su carbohidrato, la fructosa. Entonces, no necesita miel. Eso es, ni leche condensada. Ni leche condensada. Y eso es otra, que aquí, cuando a ti te dicen una avena, Yulisa, es con leche condensada o leche evaporada. Sí. Y si ustedes cogen un cartón de eso, dice que cada 1/3 de taza tiene 16 gramos de carbohidrato, que es una a expensa de azúcar. Claro. O sea, 16 gramos de azúcar, que es una cucharada. Y nadie le echa 1/3 a le echan 3 porciones, que serían 45 gramos de azúcar, que son 3 cucharadas, más el azúcar que tú le has echado. Exacto. Más que no comemos la porción que debemos. Exactamente, es un plato de avena que la gente se consume. Entonces, si tú te fijas, como cultura, como país, lastimamos mucho el páncreas. No lo dejamos reposar. Cierto. Es como cuando tú prendes un abanico y lo dejas ahí 24 horas. ¿Cómo tú quieres que eso te dure 10 años? Que fue lo que dijo que vino para durar. Pero usándolo moderadamente. Entonces, no hay que satanizar las frutas. Son buenas. Consumidas en unidades, consumidas en fruta natural, no en almíbar, porque hay gente que consume melocotón en lata con almíbar. Y hasta las piñas, María Luisa, qué crimen. Y también en mentica. Yo siempre digo el ejemplo de una persona que fue a la consulta y yo la veo comiendo menta de melocotón y yo le digo, tú no puedes comer eso. Me dijo, pero yo puedo comer fruta. Entonces, a partir de ahí yo aprendí. Ella entendía que una menta de melocotón era fruta. Una fruta, sépalo. Entonces, ahí es que aprendí a decirle fruta fresca de temporada. En porción pequeña. Y la porción es una unidad del tamaño de un puño pequeño, porque tal vez el puño tuyo es grande. Claro. Porque tal vez pero mi puño no es en proporción a mí. Sí. O sea, puedo usar mi puño de referencia mía, por lo menos. Okay, cada individuo es correcto. Sí, porque si tú eres grandote y tienes un puño enorme. Si vemos la fruta, la fruta es un complejo. La fruta tiene fibra, vitaminas, minerales, fructosa. No es solo azúcar, la fibra es un complejo nutricional. Sí. Así es. María Luisa, ¿por qué es tan difícil, tú crees, hablar de nutrición en nuestro país? Primero porque todo el mundo quiere opinar sin conocimiento. Ay. Twikity. Cuando hablo todo el mundo, quiero decir el vecino, la prima. Voy a respetar a las personas que están en los gimnasios también. La gente en las redes. Pero sí, doctora, la redes. gente en los gimnasios, porque ya empezó a ir, hizo 2 rutinas. Y creen que tienen sale conocimiento. A dar recomendaciones. Yo recuerdo cuando empecé el gimnasio, era muy tradicional aquello de la batida de bizcocho con espaguetis y leche y demás. A mí me pareció una locura, era una bomba de tiempo. Pero eso era una verdad generalizada. Se sigue en los usando, Raymond. La batida de sigue bizcocho. usando. Claro, segundo, es que aquí todo el mundo sin estudiar una profesión quiere opinar. O sea, yo soy médico, yo no opino de varilla. Claro. ni de migración. Muy bien. O sea, la verdad. A lo suyo. Pero entonces al médico como que no lo quiere respetar, todo el mundo quiere opinar. Entonces, como cultura tampoco está
eso de poner en las escuelas. Yo entiendo que eso es una materia que debe existir en estos tiempos. Por favor. Nutrición, porque si la obesidad es una pandemia y es un tema de salud pública, entonces es algo que se debe introducir, así como finanzas debe estar, como debe estar todos los problemas que tenemos en este momento. Yo entiendo que las materias en República Dominicana deben ir evolucionando. Por ejemplo, nosotros tenemos ciencias naturales y allí se imparte biología. Allí es donde cabe justamente el tema nutrición. Ya me diste los puntos básicos de lo que debo entender de esa ciencia, pero ya yo no necesito profundizar en la ciencia. Ahora dime, en términos prácticos de mi día a día, ¿dónde es que yo voy a ver eso? Entonces, en ciencias naturales, llegamos a cuarto ya de primaria, quinto, sexto, no lo sé. Vamos a empezar a utilizar la ciencia, pero desde el punto de vista de la nutrición. Ahora es finanzas, nutrición. Claro, eso. matemáticas, muy bien, ya aprendí sumar, dividir. Ahora vamos a dar finanzas, eso cabe en matemáticas, porque para eso se supone que aprendo las finanzas. Es correcto. Entonces, te cuento lo del tema de la Así es. ignorancia y quererla practicar con el tema de esas inyecciones tan famosas que dicen que es para adelgazar. Y también los monitores continuos de la glucosa. Conozco casos de entrenadores que se colocan el monitor continuo de la glucosa, que es un dispositivo que se utiliza para uno rastrear las 24 horas del día del paciente en cuanto a glucemia. Y tiene un grupo de seguidores donde él le quiere vender que se pongan un sensor para no comer carbohidratos. Y tengo un caso de una paciente que me dijo, y estaba haciendo hipoglucemia esa paciente, simplemente por ella abolir los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasó con ella? Que ella estaba haciendo hipoglucemias nocturnas, cuando realmente se le colocó un sensor y fue evaluado por un especialista del área. Porque también a todo esto... Discúlpeme, ¿a qué se refiere con hipoglucemia nocturna? Bajones de azúcar, Bajones. de noche, De que noche, son en la madrugada. imperceptibles. Oh, ya. Porque tú estás Por dormido y consumirla. no te das cuenta posiblemente de los Entonces, si te tienen síntomas. tan restringido de carbohidratos que son necesarios para tú formar neurotransmisores, para reparar tu célula de noche sobre todo. Entonces, el carbohidrato que se quita, cuando quieren satanizar, satanizan la dona. Ok. ¿Y qué pasa con la dona? Que está hecha de harina, azúcar y frita. Exacto. Ok. Todo. Todo junto, Todo lo en malo. el mismo bocado. Exacto. No Todo hay lo nada que malo. nutra, no hay nada que te diga, mira, te voy a dar vitamina D ahí, No hay o vitamina nada. C, no hay Claro. nada que nutra, porque mira, el objetivo Es del un alimento es nutrirte. Esa es la idea. Lo que pasa es que la gente realmente sabor- cree que darse gusto. Claro, entonces el gusto, si es un sabor dulce que te gusta, que venga de la fruta, de las nueces, de la pasa, de la ciruela, El porque no es mango, por abolirlo ejemplo. el sabor dulce, es ser Claro. inteligente al elegirlo. Entonces ahí viene la educación nutricional que debe ser del especialista. Hay nutricionistas, hay nutriólogos, existen los especialistas, la gente tiene que buscarlo. Excelente, Claro que sí, doctora. claro. Usted mencionó algo ahorita que me pareció muy interesante y es el hecho de que todo lo que estamos comiendo es azúcar. O que en la mayoría de los nutrientes hay azúcar y no la logramos identificar. ¿Usted se refiere a los alimentos de esta generación porque están muy procesados o siempre todos los alimentos de la naturaleza y de la historia contienen en alguna medida mayor o menor este componente? Bueno, vamos a coger los naturales, vamos a desglosarlo. Sí. Por ejemplo, los tubérculos. Si yo cojo, por ejemplo, la yuca, ¿no te sabe dulce? La yuca no me sabe No. dulce, No, para pero tiene nada. almidón y el almidón es un carbohidrato. O sea que La en la batata yuca sabe dulce. hay azúcar. Claro, hay carbohidratos. Sí. Vamos a llamarlo carbohidratos. Vamos a llamarle Entonces, el carbohidrato para carbohidrato vamos a recordar que es almidón, azúcar y fibra. Entonces, la yuca tiene almidón, es un carbohidrato. Muy bien. La batata tiene fibra y almidón tiene carbohidrato. Y sabe dulce Y también. sabe dulce. Eso sí. Pero entonces la batata tiene tanta fibra en relación a su almidón que es buena, porque su fibra ralentiza muchos nutrientes. y muchos nutrientes, ralentiza la absorción de su carbohidrato. Entonces satanizan, dejan de comer batata, por decirte algo, Claro. y comen postre. Oh, Ajá. ya, claro. Entonces están haciendo muy mal. O jugos. Los jugos, usted mencionábamos Mire, ahorita de nuevo. ahí usted tiene que agarrar a Raymond, doctora, porque le encanta a ese hombre un jugo, Yo señores. soy Y dicen hijo de- natural, me dicen con gesto, no es natural, así es que hacen mismo. nada artificial, me Sí, dicen. sí. Y yo, Así ajá, es. ¿cuál es la diferencia? Para el cerebro, el Claro. jugo natural y artificial es igual, él no sabe No, cuál no, es no, natural espérese un artificial. momento ahí, doctora. Esto es Ya- esto es un dato ya le dio revelador. por el pelado. Aguante. ¿Los jugos de cartón y artificiales provocan el mismo efecto que el jugo natural? Es correcto. ¿Cómo así, doctora? Azúcar Pero este salió de la mata. es pura fructosa, pura sacarosa que tú le estás dando. O sea, tú le quitaste la fibra, que es lo que hace que el cerebro entienda que son diferentes. Pero al tú exprimirlo, el cerebro ya tú le quitaste el warning de que es diferente y es lo mismo para Te él. bebiste una agüita de azúcar. Una agüita de azúcar, es correcto. Vaya, qué dato. Bueno, Espero que cuando señores. te lo vayas a tomar, por lo menos sepas que estás tomando una decisión con Me conciencia de estoy- que tú te estás dañando ahí. Mi dosis de azúcar. Claro, entonces, fuerte. por ejemplo, los naturales, Sí. por ejemplo, la guayaba tiene su propia fructosa, aunque no te sepa dulcísima. Hay guayaba desabrida, la ciruela es Totalmente. agria. Sí, Exacto, sí. entonces si son artificiales, como una galleta salada, por decirte, claro. tiene harina, entonces sí, Ya alimentos es azúcar. ocultos. Entonces vamos a coger las proteínas. Claro.
no tienen almidón ni tienen azúcar, pero tienen aminoácidos gluconeogénicos, que si te lo comes en exceso se convierten en glucosa. Wow. Entonces sí, al final, porque glucosa es la molécula que consume nuestro cerebro. Wow, qué interesante. Por decir que es el órgano que domina todo. Entonces, al final todo termina en glucosa. Todo termina en glucosa. Bueno, saludos señores. para Jack. Jack está aquí conectado a través del live, entre otras personas que andan por acá. Entonces Jack nos dice, muy interesante el contenido de esta tarde. Muchas gracias a la doctora por estas informaciones. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con la doctora aquí en cabina, aprendiendo mucho más de este tema de los azúcares, que parece que andan escondidos y nosotros no lo sabemos. Claro que sí, aprovechen para hacer sus preguntitas también, porque la doctora no viene todos los días, señores. Aprovechen, ya volvemos.